Hola, soy Miguel Ángel Vicente, soy el gerente del Departamento de Invalidez y Sobrevivencia de la PSEG, soy actuario de profesión y de formación. Esta es una carrera que aún no existe en el Perú, aunque sí ha habido y hay cursos o maestrías o máster de ciencias actuariales. ¿Y qué hacemos los actuarios? Bueno, pues el actuario no es un signo del zodiaco, como pudiera parecer, sino que los actuarios lo que hacemos es aplicar modelos matemáticos en temas de riesgos, ¿no? En muchísimas industrias, no solamente en el tema de seguros, sino en el tema de finanzas, recursos humanos, inversiones, en muchísimos campos, ¿no? Ya en el vídeo anterior, Eduardo Morón les había explicado de que el seguro cubría o tenía dos variables fundamentales, una era la probabilidad y otra era la suma asegurada, y que los seguros siempre cubren eventos que son siempre aleatorios y por lo tanto probabilísticos. ¿Qué es la probabilidad? Bueno, hay una manera bien sencilla de definirla, que es el total de casos favorables entre el total de casos. Con un ejemplo bien sencillo. Si lanzo un dado al aire y el dado, quiero saber que me caiga un número determinado, la probabilidad es 1 entre 6. Siempre que el dado no está trucado, por eso hablamos de aleatoriedad, ¿no? También es evidente que cuanto más veces lance el dado al aire, más posibilidades tengo de acertar. Esto es lo que en estadística se llama ley de los grandes números. Ahora bien, volviendo al ejemplo de la prima, hay que recordar que la prima no solamente depende de la probabilidad, sino depende también del bien que quiero asegurar, del valor del bien, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo de un seguro de carro, de dos personas que quieren asegurar su bien durante un año a todo riesgo, ¿no? No es lo mismo asegurar el carro de un taxista con un coche que vale $10.000 que lo utiliza 8 horas diarias que el carro que vale $30.000 de una persona de 40 años que lo utiliza 1 hora al día para llevar a su mujer y a sus hijos al cine, ¿no? Ahora, el problema con el que nos encontramos es cómo se puede determinar la probabilidad. A priori es muy fácil saberla con el dado, repitiendo siempre que no esté trucado, pero no con el carro. Entonces, ¿cómo lo hacen las compañías de seguros? Bueno, las probabilidades lo determinan en base a muchísimas informaciones que recopilan durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a poner con números el ejemplo anterior. Vamos a asumir, en este caso, que la probabilidad de tener un accidente de un año para un taxista, sobre todo conduciendo en Lima, es de un 8%, que puede ser, no sé si es realista o no, pero es inventada, ¿no? Yo multiplico la probabilidad por la suma asegurada. 8% por 10.000 es igual a $800. Para el caso de particular, vamos a suponer un 2%. 2% por $30.000 es igual a $600 al año que tendría que pagar los dos. Vamos a hacer otro ejemplo en un seguro de fallecimiento. Imaginémonos la anterior persona que tiene 40 años y quiere contratar para sus herederos un capital de $1 millón y fallece entre 40 y 41 años, ¿no? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, ¿cómo sería la prima? La prima es igual a la probabilidad de fallecer entre 40 y 41 años multiplicado por el $1 millón. Ahora, el problema que nos encontramos es cómo determinamos nuevamente la probabilidad. Entonces aquí volvemos nuevamente a un factor que ya habíamos mencionado anteriormente. Es cuanto mayor es la base de datos, mayor será la fiabilidad del cálculo, ¿no? Con un ejemplo bien claro. Vamos a suponer que a efecto de determinar la probabilidad de fallecimiento de ese hombre con 40 años, esta persona trabaja en una empresa donde hay 1.000 empleados, de los cuales 100 son masculinos. Y de esos 100 hombres, solamente hay 5 que tienen 40 años cumplidos a principio de año y haciendo un análisis retrospectivo vemos que ninguno ha fallecido durante el año 2016. Esto puede ser bastante normal. Entonces, una conclusión correcta que uno podría hacer es que la probabilidad de fallecer entre 40 y 41 años es nula y por consiguiente el precio del seguro es cero, la prima es cero. A ver, en este caso, pues intuitivamente se percibe que esta conclusión es totalmente errónea, ¿no? Porque es evidente, y las estadísticas a nivel mundial lo recogen, que un hombre de 40 años tiene una probabilidad, por muy baja que sea, de fallecer antes de 41 años. Pero mi estimador de probabilidad, 0, no ha fallecido nadie, dividido entre 5 es igual a 0. Y no es fiable. ¿Y por qué no es fiable? Porque el tamaño de mi muestras es claramente insuficiente. Entonces, la ciencia estadística, que es lo que se basa la ciencia actuarial, nos indica que para tener estimaciones fiables necesito muestras mucho más amplias. Y estas muestras mucho más amplias estaría compuesta de cientos, hasta incluso millones de observaciones, ¿no? En seguros de vida, esta estimada fiable viene reflejada en las tablas de mortalidad, que recopilan la probabilidad de fallecimiento a cada edad determinada.
Ahora, ¿son todas las tablas de mortalidad iguales? Evidentemente no. Primero porque las tablas de mortalidad pueden ser por género. No es lo mismo la probabilidad de fallecimiento de un hombre que una mujer. Los hombres fallecemos antes, ¿no? Tampoco es lo mismo la probabilidad de fallecimiento de los afiliados al sistema privado de pensiones que la probabilidad de fallecimiento de la población peruana en general. Evidentemente, pensar que la probabilidad de fallecimiento dentro del sistema privado de pensiones sea inferior a la de la población en general que viene recogida en el INEI. Poniéndolo en números, porque yo creo que las cosas muchas veces se explican mejor con números. En la tabla del INEI, para la persona de 40 años, la probabilidad de fallecer entre 40 y 41 años es el 5 por 1000. Mientras la tabla del sistema privado de pensiones, la tasa de fallecimiento o la probabilidad de fallecimiento es el 2.5 por 1000. Si yo, volviendo al ejemplo, quiero saber cuánto sería la prima, igual que en todos los ejemplos anteriores, la probabilidad de fallecimiento multiplicado por la suma asegurada. Asumimos la probabilidad de fallecimiento de las tablas del sistema privado de pensiones es 2.5 por $1.000.000, estaríamos hablando de $2.500 en el año, ¿no? Como punto final, la compañía de seguros añaden a las primas otros factores que no están dentro de esta prima de riesgo, por así decirlo, que serían los gastos administrativos, los márgenes de beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho hablar de estos temas y yo os animo a hacer cualquier tipo de preguntas y entre la mejor pregunta podemos sortear algo, ya veremos qué sorteamos. Muchísimas gracias.